¿Listo? Por favor, voy a compartir de nuevo pantalla y me avisan, porfa, si ven la pantalla. Ahí se ven, tranquilo. Listo, Sí, señor. perfecto. Listo, muchachos. Entonces, bueno, el principal tema que vamos a ver en estas capacitaciones es el tema de vehículos eléctricos e híbridos. Sin embargo, pues la idea es, bueno, eh, mi nombre es Juan Dayal Castro, soy ingeniero mecánico de la UIS. Pues en estos últimos años he adquirido bastante conocimiento en el tema de mecánica automotriz y pues digamos que desde hace bastante tiempo he tenido la posibilidad de hacer prácticas y de estudiar un poquito de teoría del tema de la mecánica automotriz, debido a que pues mi papá tiene taller y pues digamos que ahí he podido desarrollar un poquito más el tema. Sin embargo, pues ahorita último he aprovechado, digamos, esa experiencia y tratar de compartirles esa experiencia a todos los centros de diagnóstico, por lo menos acá en el área metropolitana de Bucaramanga y uno que otro en otros lados, en Medellín, en el Caquetá. Tenemos uno también en Armenia que estamos capacitando, digamos, para tratar de aprovechar de pronto ese conocimiento e ir un poquito más allá de lo que nos dice la normativa. De pronto aclarar algunos temas de mecánica, ya sea básica, ya sea mecánica general, o algo más específico como es la temática de ustedes. De todas maneras, si en algún momento pues llegan a tener una duda, ya sea del tema o sea una duda bien puntual de algún otro tema en específico, pues podríamos tocarla de pronto pues revisando con el Inge Pedro cómo vamos en el tiempo de la capacitación. ¿Listo? Pero principalmente, pues digamos que lo que nos compete en estos espacios es el tema de vehículos eléctricos e híbridos. Bueno, entonces la idea, bueno, primero que todo, debemos, digamos que dar una pequeña clasificación, ¿sí? Entonces, hay varios tipos de clasificaciones que se pueden dar. En un principio, pues podemos hablar de vehículos, bueno, en general podríamos hablar de movilidad eléctrica. ¿Qué es la movilidad eléctrica? Es vehículos que usan o hacen uso de un motor eléctrico, de un banco de baterías, para proporcionar energía a las ruedas, ¿sí? Vamos a ver que hay varias clasificaciones. No todas esas clasificaciones han llegado a Colombia, pero sí de pronto tenemos que conocerlas cada una de ellas, por si pues en algún momento ya, digamos, en su momento no esperábamos que llegaran vehículos eléctricos e híbridos tan rápido, pero ya, por ejemplo, el mercado en Bucaramanga, sobre todo de vehículos híbridos, ha estado en mucho crecimiento, sobre todo pues con la ventaja de lo del pico y placa y digamos esas acciones que han tomado. Eh, entonces, digamos que tenemos que estar preparados para recibir esos vehículos y de pronto entender un poquito más el funcionamiento y cómo se garantiza ese tema de diagnóstico. Eh, de pronto hay dos clasificaciones que no vamos a ver tan fácil en el mercado, pero de pronto tenerlas en cuenta porque puede que lleguen y tendremos que estar preparados. Bien, entonces la clasificación principal se da en tres tipos de vehículos eléctricos, bueno, de tres tipos de vehículos con movilidad eléctrica, ¿sí? Es mejor llamarlo movilidad eléctrica porque ahí digamos que acaparamos todo lo que necesitamos. Entonces, tenemos vehículo híbrido no enchufable, vehículo híbrido enchufable y vehículo eléctrico completamente. ¿Listo? Entonces tendríamos esas tres principales clasificaciones.
Vehículo híbrido no enchufable, híbrido enchufable y vehículo eléctrico completamente. Esos son los tres que ahorita en el mercado de Colombia están. ¿Listo? En el caso del híbrido no enchufable, tenemos muchas referencias de ellos que serían, por ejemplo, tenemos los Toyota, entonces los Toyota, empezando por el Prius, que fue uno de los más antiguos, que ya lleva como casi 15 años en el mercado, no de Colombia, pero a nivel mundial. Tenemos el Toyota Corolla híbrido, la camioneta Toyota Corolla Cross híbrida, que digamos son los que recientemente más vendidos. Más vendidas. Más vendidos. Listo. Por favor, traten de mantener el micrófono apagado. Muchas gracias. Tenemos también un Suzuki que se está viendo mucho también, que lo clasifican como híbrido y vamos a ver qué clasificación le damos o qué le podemos dar ahí o cómo lo involucramos en estos vehículos. Y si es híbrido, pues digamos, por lo menos lo matriculan como híbrido, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Sin embargo, pues es un vehículo que nunca apaga su motor de combustión. ¿Listo? Que sería el Suzuki Swift híbrido. ¿Listo? Suzuki Swift híbrido. Esos tres, principalmente el Corolla híbrido, la camioneta Corolla Cross híbrida y el Suzuki Swift híbrido son los que más se ven por ahí en el mercado, por lo menos en Bucaramanga y el área metropolitana. Eh, Ahorita Ford tiene un modelo Explorer híbrida. Tenemos en Renault tenemos un vehículo eléctrico, si no estoy mal, es la Kangoo, ¿sí? La Kangoo que viene versión eléctrica. Y y hay otra, bueno, la Kia, precisamente la Kia Niro. Listo, la Kia Niro que viene versión híbrida. Bueno, esa creo que únicamente viene híbrida. Listo. Entonces, ¿cómo primero identificar una breve clasificación? Entonces, ¿cómo podemos decir si un vehículo es híbrido no enchufable o híbrido enchufable? Pues el nombre casi que me está ayudando, ¿no? Pues porque tengo conexión a la red, ¿sí? Si es un vehículo híbrido enchufable, tengo conexión a la red. Entonces, el único híbrido enchufable que digamos que hay mercado en Colombia es un vehículo chino de marca BYD, ¿sí? La marca del vehículo es BYD. A ver, les pongo acá las siglas. B de burro, Y, D, ¿sí? Y este híbrido enchufable, pues digamos que una de las grandes ventajas que tiene y que de pronto, pues eso es lo que lo va a hacer salir al mercado, es que usted con tanque lleno de ese vehículo, es un automóvil, o sea, no tiene un tanque extremadamente grande, ¿sí? Es un sedán que con tanque lleno puede alcanzar hasta 1.400 kilómetros de recorrido, ¿sí? Con un solo tanque, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque aprovecha el impulso del motor eléctrico y del banco de baterías que tiene. Los híbridos enchufables, digamos que esa es una de las grandes características, que tienen un banco de baterías más grande y puede lograr autonomía en solo sistema eléctrico mucho mayor y eso va a garantizar, digamos, que el vehículo consuma mucho menos cantidad de combustible, ¿listo? Entonces, digamos que en el caso del híbrido no enchufable, tenemos el caso de, por ejemplo, la Kia Niro o el Toyota Corolla híbrido. Tenemos que hay, digamos, ciertos modos de manejo. Entonces, un modo completamente eléctrico, un modo eh, eléctrico, es decir, que el motor eléctrico funciona más el motor de combustión, un modo en cual solamente funciona el motor de combustión y un modo en el cual el vehículo solamente está haciendo proceso de carga.
algo que de pronto ustedes habrán escuchado pues en el ámbito automotriz que llaman frenado regenerativo, ¿sí? Vamos a ver que eso es un frenado entre comillas, o sea, porque no se implica el sistema de frenos directamente, ¿sí? Bueno, algunos componentes, pero directamente allá en las pastillas o allá en los discos o digamos que tenga una campana electromagnética o algo así, no vamos hasta allá, sino que hace un funcionamiento de frenado a través de la caja, como lo que uno llama frenado de motor, lo permite y reduce la velocidad y además de eso, pues está cargando el banco de baterías. Entonces, vemos que en este caso, por ejemplo, cuando el motor eléctrico, cuando el vehículo está funcionando con motor eléctrico únicamente, pues digamos que podemos tener ciertas consideraciones. Primero, que no vamos a alcanzar muy altas velocidades. Segundo, que no vamos a lograr altos torques para, por ejemplo, subir una pendiente con peso o con carga o una pendiente con alta aceleración, ¿sí? Es decir, tratar de rebasar un vehículo mientras vamos subiendo la pendiente, pues de pronto no vamos a lograr esa situación, ¿sí? Eh, ¿Cómo funciona en este caso? Pues tenemos, bueno, ahorita miramos los componentes, bueno, vamos a ir mirando los componentes, pero la función básica sería con el banco de baterías, acciona un motor eléctrico que va a accionar las ruedas que tengan tracción. Entonces, eh, ¿por qué las ruedas que tengan tracción? Porque hay versiones, por ejemplo, de BMW, hay una BMW completamente eléctrica que tiene tracción en las cuatro ruedas eléctrica, o sea, tiene un motor eléctrico en cada una de las ruedas y con esto digamos que hacemos la función. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos viendo, no sé, el Corolla, ¿sí? Y el Corolla tiene tracción delantera, entonces el banco de baterías le va a dar energía al motor eléctrico que va a mover las ruedas delanteras, ¿listo? Ya vamos a ver que podremos tener motor en las ruedas o podremos tener motores generadores en la transmisión. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, de los Toyota, comúnmente es un motor generador en la transmisión. Bien, motor eléctrico más motor de combustión, entonces será en momentos en el que el vehículo necesite una, un torque alto, ¿sí? Entonces necesitamos extraer suficiente potencia, ya sea porque necesitamos una gran aceleración o porque necesitamos cargar con una fuerza o subir una carga grande. ¿Listo? Entonces el vehículo acá, digamos que con sus pasajeros, con las maletas, acá lleno de maletas y con el conductor, con el peso del conductor y el peso del propio vehículo, pues digamos que tendrá una alta carga y necesitamos motor eléctrico más motor de combustión. ¿Listo? Entonces ambos motores están accionando las ruedas, entonces tendremos que el motor de combustión va a accionar directamente las ruedas o indirectamente, ahorita miramos cómo de pronto se podría hacer el proceso, y el motor eléctrico está accionando las ruedas, sacando energía del banco de baterías. ¿Listo? Es decir, ambos están ejerciendo fuerza en las ruedas para poder mover el vehículo. ¿Listo? Entonces, zonas de alta carga o situaciones de alta carga, hacemos funcionar ambos. ¿Listo? Ya miraremos a ver, porque podríamos ponerlos a funcionar ambos en serie o en paralelo, dependiendo de la condición de ese vehículo. Bien. Motor de combustión eh, únicamente, entonces, comúnmente puede suceder que el banco de baterías se descargue, ¿listo? Entonces, que ya pasaron ciertos kilómetros de andar en modo eléctrico y necesitaré prender el motor de combustión, ¿sí? Entonces, al prender el motor de combustión, lo que voy a garantizar es que el vehículo siga andando sin ningún problema y no me vaya a quedar, entre comillas, pues parado. Sin embargo, estos vehículos pues tienen muchas alertas, así pues, y lo mismo, ¿no? Es planificación de pronto de viaje, ¿sí? En el caso de los vehículos
eléctricos, ¿sí? El problema, digamos, principal de los vehículos solamente eléctricos es que en Colombia no hay infraestructura de carga. Entonces, por eso, en este caso, un vehículo híbrido, sí, es una gran ayuda porque aunque no haya infraestructura de carga, sí podremos encontrar bombas en la vía y tanquear y poder funcionar con el vehículo únicamente con motor de combustión. Pero vamos a ver que cuando tengamos gasolina ahí en el tanque, el motor de combustión también va a poder cargar las baterías y en su momento pues vamos a poder seguir andando en modo eléctrico. ¿Listo? Entonces, nunca, o sea, en un recorrido largo nunca podremos decir que el motor de combustión trabaja 100% en ese recorrido. ¿Por qué? Porque estaré cargando y descargando el banco de baterías y podré ir saltando de esta opción a esta opción, ¿sí? Es decir, motor de combustión solamente a motor eléctrico a motor de combustión, o de esta opción a esta opción, ¿sí? Es decir, en un recorrido largo voy a encontrarme o puedo ir saltando de aquí para allá. ¿Sí? O en sentido contrario. Entonces, digamos, comúnmente lo que pasa es que cuando enciendo el vehículo, el motor de combustión no funciona, ¿sí? Es decir, no suena ni siquiera ese vehículo. Estoy trabajando en modo únicamente eléctrico, ¿sí? Funciona sistema de aire acondicionado, funciona radio, funciona todo, mejor dicho. Entonces, todo lo estamos sacando del banco de baterías. Pero cuando aceleramos y de pronto llegamos ya entre 30 y 40 kilómetros por hora comúnmente, dependiendo del fabricante, pero más o menos entre 30 y 40 kilómetros por hora, podremos decir que ya empieza a trabajar el motor de combustión. Entonces saltamos de acá de 0 a 30 o 40 kilómetros por hora. ¿Sí? Es decir, vehículo quieto, comúnmente lo que pasa es que tengo el vehículo únicamente funcionando en modo eléctrico. ¿Sí? Ahora, de acá eh, voy a saltar a función combinada o función híbrida, por decirlo así, cuando pase de 30 o 40 kilómetros por hora, más o menos entre ese rango está el salto. ¿Listo? Funciona motor de combustión más baterías moviendo el motor eléctrico, funciona función híbrida, por decirlo así. Y eh, y motor de combustión cuando se descargó la batería, ¿sí? O cuando puedo llevar de pronto una velocidad constante, es decir, no estoy exigiéndole tanto a las ruedas, entonces solamente el motor de combustión está tirando de todo el peso del carro o empujando, dependiendo de dónde esté la tracción, ¿no? Listo, entonces más o menos eso sería la opción. Ahora, en desaceleraciones dijimos hey, no necesito, digamos, el motor de combustión no necesita estar encendido. Entonces, apago el motor de combustión y hago funcionar, bueno, hago que las ruedas, en este caso, las ruedas son las que están generando energía y le van a transmitir a través de los motores generadores hacia el banco de baterías y voy cargando el sistema eléctrico de, del vehículo. ¿Listo? Resulta, bueno, aquí falta como otra opción u otro modo, pero pues digamos es un poquito más complejo. Bueno, faltan dos modos, el modo de reversa y el modo de cuando la carga de carga completa, vamos a llamarlo, que es cuando hay una bajada pronunciada. Por ejemplo, ustedes están bajando la de Pescaderos y con ese vehículo. Y entonces se carga y se carga y se carga y se cargó hasta lo máximo el banco de baterías. Entonces, lo que va a suceder es que comúnmente lo que pasa es que el motor de combustión se enciende para poder hacer un frenado de motor. ¿Por qué? Porque entonces, si las ruedas estaban frenándose con el motor eléctrico y el motor eléctrico estaba cargando las baterías, puede suceder algo que si las baterías siguen cargando y cargando, pues se dañan, ¿sí? Es decir, las cargas excesivas pueden dañar la batería. O esto puede pasar que entonces, como ya la carga de la batería está muy llena, entonces no van a frenar tanto el motor eléctrico, el motor generador,
y entonces el motor generador no va a frenar tanto las ruedas y entonces el vehículo tendería a no tener freno de motor y entonces empezaríamos a usar demasiado los frenos y pues en una bajada extensa, pues ustedes saben que lo recomendable es bajar con ese frenado de motor, asistiéndose con el motor. Entonces, ¿qué hace el vehículo? Prende el motor de combustión y le ayuda con ese, digamos que con ese, con esa compresión del propio motor a frenar el vehículo, ¿sí? Ayudándonos con qué? Pues que el pulso de inyección va a ser muy pequeño, es decir, voy a inyectar muy poquito combustible. Al inyectar tan poquito combustible, pues no voy a gastar tanto del tanque, voy a garantizar que el vehículo no va a emitir tanto y no va a consumir tanto, va a garantizar la eficiencia del vehículo y listo, ¿sí? Y el sistema de reversa, que en este caso pues va a ser curioso, luego lo revisamos con detalle, pero comúnmente estos vehículos únicamente tienen reversa eléctrica, ¿sí? Entonces siempre el motor eléctrico es el que va a mover las ruedas cuando voy en reversa. Bueno, y me preguntarán o de pronto se les creará a ustedes la duda de, oiga, ¿y si tenemos esto pero al revés de pronto? Si tuviéramos esta situación de que no es un descenso pronunciado, sino que es una reversa en ascenso pronunciada y acá con todos los pasajeros y acá con el baúl lleno y bueno, tanque lleno de pronto, mejor dicho, toda la carga del vehículo y además de eso estoy subiendo porque tuve que sacar el vehículo de un parqueadero así o bueno, alguna situación inesperada, ¿no? Sí será capaz los motores eléctricos de mover las ruedas, ¿sí? A veces, de pronto lo que pasa no es que los motores eléctricos sean capaces, porque sí están diseñados para ellos, pero a veces el problema sería que entonces el banco de batería esté descargado, ¿no? O que esté de bajita carga. Entonces el vehículo híbrido comúnmente lo que va a hacer es eh, el motor de combustión se prende, ¿sí? El motor de combustión se enciende y va a mover el motor eléctrico, ¿sí? Uno de los motores generadores, voy a generar energía para cargar el banco de baterías, pues bueno, realmente no necesariamente para cargar, sino directamente para darle energía al motor eléctrico y el motor eléctrico va a mover las ruedas. Es decir, el motor de combustión en este caso se encendería, le doy energía al motor eléctrico y el motor eléctrico mueve las ruedas, pero en sentido contrario. ¿Listo? Es decir, la energía la estaría sacando del propio motor de combustión en el caso de que el banco de baterías de pronto esté muy descargado. ¿Sí? Entonces, comúnmente sí, los motores los diseñan, los motores eléctricos se los ponen de tal modo que la reversa puede darse con el vehículo completamente descargado, perdón, con el vehículo con carga completa, o sea, bueno, con carga no, con todo el peso del vehículo que pueda tener y con la batería descargada, pero en función eléctrica. ¿Listo? Vamos ahorita a verlo. Y motor apagado, la última situación, pues simplemente tanto motor eléctrico como motor de combustión están desactivados. ¿Listo? Bien. Vehículo híbrido enchufable. Eh, tenemos un modo de manejo adicional que es el modo de agotamiento de la batería o de la carga, ¿sí? Entonces, eh, la pregunta que comúnmente sale en estas tecnologías es, bueno, ¿y esa batería? Si sabemos que esa batería de pronto, hemos escuchado que esa batería es carísima, que es una batería de iones de litio, que de pronto es esto muy difícil de cambiar, etcétera, etcétera. Bueno, comúnmente la solución que le han dado los fabricantes, o sea, como esto es nuevo para nosotros, pero no es nuevo para el resto del mundo. Vehículos eléctricos e híbridos ya están llenando las carreteras en Europa y en Estados Unidos hace 10, 15 años. Entonces ya se ha estudiado ese tema, ¿sí? ¿Qué pasa con las baterías?
Y es más, ahorita no se tiene, bueno, lo que de pronto en algunos casos dicen, no, pero es que ese carro o esos carros no, eh, no contaminan por el tubo de escape o no contaminan tanto por el tubo de escape, pero las baterías sí contaminan muchísimo. ¿Sí? De pronto es lo que comúnmente se suele entender de estos vehículos. Bueno, eso es cierto, pero ahorita el estudio que se ha realizado es que los vehículos que llevan funcionando hace 10 o 15 años, se esperaba que la vida útil de la batería ya se acabara, ¿sí? Pero siguen funcionando con, entre comillas, sin haber cambiado las baterías. Sí sucede, pues, de vez en cuando que algún banco o alguna celda de la batería sale defectuosa y pues tendrán que cambiarla. Pero digamos que eh, han garantizado esa batería casi que por la vida útil del carro, ¿sí? Entonces, ahorita en ese momento no tenemos ese problema. De pronto, en otros 10 años, pues sí tendremos que empezar a ver la contaminación de esas baterías o el reciclaje de esas baterías, o etcétera. Pero actualmente no, digamos que no se ha podido observar cómo se pueda eh, realizar o qué tanto impacto ambiental tendrán esos vehículos en las baterías, porque han durado demasiado las baterías. Vehículos con 10 15 años y apenas se ha agotado el 97%, perdón, el 3%, o sea, siguen con un 97% de vida útil esas baterías. ¿Listo? Comúnmente el fabricante lo que hace es curarse de salud y garantizar la batería hasta el 90%, ¿sí? Entonces, hasta el 90% de la vida útil, mejor dicho, hasta ahí define la vida útil y comúnmente pues eso lo da entre 8 y 10 años. Es decir, que cuando la batería está por debajo del 90% ya decimos que la batería es inútil, ¿sí? Y pues lo que han hecho, las pruebas que han hecho ahí les dan entre el 96 y 97%, es decir, todavía tienen un 7% de desgastar esa batería con ciclos de carga y descarga. Si comúnmente esto está entre, bueno, eso sí depende del fabricante, pero podemos dar valores de mayor a 100.000 ciclos de carga y de descarga. ¿Sí? Hablando de ciclos de descarga profunda. ¿Sí? Bien. Entonces, el vehículo híbrido enchufable tiene un modo de manejo adicional que es el modo de agotamiento de la batería. Ojo, no significa que la batería o el banco de baterías se descargue por completo. No, nada que ver. Si estamos hablando de un vehículo de 200, no sé, de 260 voltios, ¿sí? Comúnmente lo que es el agotamiento de la carga es que llegue, por ejemplo, a 230 voltios, ¿sí? Midiendo el voltaje total de todo el banco de baterías, ¿sí? Es decir, es un pequeño porcentaje del 10, del 15, del 20% dependiendo del fabricante, ¿sí? Pero más o menos podremos darle entre 10 y el 20% para que tengan ahí una cifra que ustedes se acuerden. Esto entre el 10 y el 20% decimos que es el agotamiento de la carga. Eso, dependiendo del vehículo, podrá lograr mm, 50, 60, 80, 100 kilómetros de autonomía. Es decir, digamos que este modo de agotamiento de la carga comúnmente lo usaríamos en ciudad. Por ejemplo, en Bucaramanga, que las distancias no superan que así extremadamente los 10 kilómetros de pronto en tránsito dentro de ciudad y eso andando de un lado para otro. Eh, Podremos decir que siempre en estos tipos de vehículos estaríamos en agotamiento de la carga, ¿sí? ¿Qué significa? Que no usaríamos combustible, ¿sí? ¿Qué significa? Pues que además de ahorrar, pues no tendríamos emisiones contaminantes en ese modo de manejo, ¿listo? ¿Qué tendríamos que hacer de pronto? Cargarlo. ¿Listo? Entonces, mirar si hay una estación de carga o incluso pues con un módulo o una conexión, a 110, ¿sí?
que lo podamos cargar en la casa, ¿sí? Y cargando de pronto a 110 con una conexión especial, podremos cargarlo en 8 horas. Entonces, digamos que sería como el celular. Se usa ese carro, lo conecta en la noche y al otro día lo puede usar completamente eléctrico, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas del vehículo híbrido enchufable, ¿listo? Que podremos usar en manejo de ciudad, vehículo completamente eléctrico y no gastar una gota de combustible. Bueno, de pronto unos pequeños gramos de combustible para que el motor de combustión comúnmente tiene procesos de encendido para que, pues, digamos, mueva sus fluidos y no se atore, ¿sí? No se tranque, ¿sí? Pero eso nada más. Y de resto, sí seguiría pues la opción normal o los modos de manejo normal que tendríamos en un vehículo híbrido completamente. ¿Listo? Bien. Bueno, acá ya vemos otra clasificación, pero quería presentarles por otro lado por qué se le da o por qué se tiene esa solución de tener estas nuevas tecnologías. Entonces, el problema principal es la eficiencia de los motores a combustión. ¿Sí? Entonces, el problema, bueno, no sé si están viendo ahí el slide, la diapositiva de ciclo Otto versus ciclo diésel. Me confirman, por que es que, digamos que Zoom no lo manejo tan bien. Y de paso para ver si hay alguien conectado. Sí, señor. Ciclo Listo, Otto gracias. versus ciclo ISO. Listo, muchas gracias. Listo. Resulta que, bueno, esto es un ciclo termodinámico, no vamos ahí a entrar mucho en detalle porque de pronto no es el tema. Pero ustedes saben que los ciclos de los motores, por lo menos los motores cuatro tiempos, tienen admisión, compresión, explosión y escape, ¿sí? Entonces los cuatro momentos o los cuatro tiempos de un motor cuatro tiempos, ¿sí? Eh, de pronto, pues acá podremos entender esto como presión y esto como volumen. Entonces, comúnmente lo que hacemos es que el pistón baja y sube y va a modificar el volumen y va a modificar la presión que tenemos en la cámara de combustión, ¿sí? Y digamos, es el ciclo de subir y bajar desde el punto de arriba hasta el punto de abajo del pistón, pues lo llamamos precisamente eso, ciclo, ¿sí? E incluso ustedes, pues en el CDA tienen unas normativas para ciclo Otto, ciclo diésel, ciclo Otto en motocicletas, ¿sí? Eh, para hacer el análisis de emisiones contaminantes de cada uno, ¿sí? Eh, entonces, en definitiva, lo que pasa acá en estos ciclos es que la eficiencia del motor de combustión. Entonces, hablemos de una eficiencia ideal. Entonces, bueno, la eficiencia es, digamos, así en palabras sencillas, ¿qué tanta energía le puedo sacar al motor con la energía del combustible? ¿Sí? O con la capacidad de movimiento que tiene ese combustible. Entonces, acá sabemos que al ciclo lo que va a ingresar son hidrocarburos en forma de combustible. En el caso del ciclo Otto, pues gasolina. Y en el caso del ciclo diésel, pues ACPM. ¿Sí? Entonces, esa energía la vamos a transformar en movimiento a través de la explosión, bajar el pistón, girar el cigüeñal, etcétera. Girar la transmisión, girar las ruedas. Listo. Y sale una cantidad de calor, no solamente en el calor que producimos hacia el medio ambiente, sino en los gases de escape que salen calientes. Entonces, comúnmente bueno, si hablamos de un vehículo ciclo Otto, la eficiencia del motor, la eficiencia ideal del motor ciclo Otto es aproximadamente ideal, es decir, ignorando las pérdidas. 50%, ¿sí? Bueno, y la eficiencia ideal de un motor ciclo diésel, bueno,
esto es para una relación de compresión, y bueno, hay otros temas, pero digamos que podemos hablar de 50% y la eficiencia ideal de un motor ciclo diésel es un poquito más, ¿sí? Hablemos de 65%, hay una cifra medio redonda como para que se acuerden, ¿listo? Bien, pues eso no está tan mal, ¿no? Eso es, pero acuerde que estamos hablando de eficiencias ideales, es decir, considerando que no hay fricción, que no hay rozamiento en ningún tipo, que no hay ningún tipo de pérdidas, etcétera, etcétera. Ahora, eso no pasa en los motores reales y pues de pronto tenemos ahí que incluso menos en los motores de Colombia, ¿no? Que nos tienen un poquito descuidados. Entonces, la eficiencia real, ya le voy a poner una R, es en un motor ciclo Otto aproximadamente perdemos como el 15%, entonces aproximadamente el 35% es la eficiencia real. ¿Por qué? Porque el resto se va en pérdidas, ¿sí? La eficiencia real de un ciclo diésel, como perdemos un 15%, entonces podemos hablar de un 40, de un 50%, ¿no? De un 50%, hablando de 15% de pérdidas, que digamos eso a veces es poquito. Esa es la eficiencia real. Entonces, a- acá por ahora, 50% de lo que estamos usando o 65% de lo que estamos usando se pierde, de lo que estamos comprando se pierde. El galón de gasolina que están pagando, 65 en un vehículo a gasolina, está yéndose, digamos, en pérdidas, ¿sí? No estoy pudiendo mover las ruedas con eso. Y la eficiencia, bueno, ¿y cuánto de esa energía pues se usa para mover la rueda realmente? Es decir, ¿cuánto, cuánto necesito para mover las ruedas? Entonces, realmente de toda la energía que tiene el combustible, solamente en un vehículo ciclo Otto usamos aproximadamente el 5%. ¿El resto para qué es? Para mover el propio peso del motor, para mover el propio peso del vehículo y para mover esto, digamos que solamente el 5% se usaría para mover la carga, los pasajeros y el conductor. ¿Listo? Y en un vehículo ciclo diésel aproximadamente el 10%. ¿Sí? 10%. O sea, entre el 90 y el 95% lo estamos echando a pérdidas. ¿Listo? Entonces es, digamos, bastante complicado. Pues, ¿cuál es la solución? En el caso de los vehículos híbridos, lo que hacemos es no usar este ciclo. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, sabemos que pues en el mercado de Colombia tenemos híbridos gasolina eléctricos, principalmente. O sea, no, actualmente no hemos visto un vehículo híbrido diésel eléctrico. ¿Sí? De pronto pueden llegar, pero actualmente no hay en el mercado de Colombia. Entonces, híbrido gasolina eléctrico significaría que pues el motor a combustión debería trabajar con ciclo Otto. Resulta que no. Tenemos algo que se llama, en los vehículos híbridos, tenemos algo que se llama ciclo Atkinson. Ah, bueno, no recuerdo bien cómo se escribe, pero si no estoy mal es así. Atkinson. Y yo lo llamo, como para que ustedes entiendan, un ciclo Otto modificado. Es decir, el ciclo de Atkinson es algo parecido a un ciclo Otto, pero no es un ciclo Otto. De pronto hay que hacer la claridad ahí, mirar, revisar de pronto, pues al momento de leer un procedimiento, de aplicar un procedimiento, revisar porque resulta que la 4983 sí me habla explícitamente de ciclo Otto. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el problema es que los motores de vehículos híbridos trabajan con ciclo Atkinson. Entonces, ¿cómo podemos aplicar directamente? Bueno, pues la opción fácil es decir, mencionar de pronto que sí el vehículo ciclo Atkinson que llegue, pues se le va a realizar la prueba a través de la 4983 que es para ciclo Otto. ¿Por qué? Porque es un ciclo Atkinson, el ciclo Atkinson es un ciclo Otto modificado
y no hay otra prueba que hacerle, ¿sí? No hay otra manera para hacer la prueba de emisiones contaminantes que la 4983. Pues de pronto por ese lado irnos, pero en su momento, en una auditoría, sí, Mario Rey, sí, que molesta un poquito con ese tema, sí nos pidió, pues, digamos que hubiese claridad dentro del procedimiento eh, para hacer digamos, esos vehículos ciclo Atkinson. ¿Listo? Bien, eso por el tema de normativa. Entonces, pero por el tema del ciclo, lo que hacemos es básicamente, luego lo revisamos bien, pero lo que hacemos es alargar este ciclo. ¿Y por qué alargamos este ciclo? De pronto acá también se alarga un poquito. Entonces, lo que ganamos con sí, con ese alargamiento del ciclo es que este 50% de eficiencia teórica pase a ser aproximadamente como un 65%, es decir, como la eficiencia casi de un motor diésel, o incluso a veces más, ¿sí? Ganamos energía porque el área que se encierra bajo esta curva es la energía que puede producir el motor. Entonces, al alargar la curva podemos ganar energía, ¿sí? Pero comúnmente es a un costo, ¿sí? Tenemos ahí un costo de esa ganancia de la energía, bueno, más bien de la eficiencia, ¿sí? El costo comúnmente es perder potencia del motor, ¿sí? Entonces, hey, pero un ciclo Atkinson que me pierda potencia ganando eficiencia es algo casi que contradictorio, ¿no? Pues resulta que a ese alargamiento de ese ciclo, lo que hace principalmente es garantizar poco, poca inyección de combustible. Es decir, cuando el motor de combustión esté funcionando, comúnmente lo que va a pasar es que se inyecta muy poquito combustible y uso muy poquita gasolina, ¿sí? Al usar poquito gasolina voy a consumir poco, pero sabemos que hay una pérdida ahí, poca potencia del motor. Bueno, eso no nos sirve tampoco porque entonces el motor no va a dar respuesta a la que necesita el vehículo. Entonces, ¿cómo garantizamos eso? ¿Cómo garantizamos la respuesta del motor? Pues con un motor eléctrico. Entonces, más un motor eléctrico, voy a, digamos, a poder producir la potencia suficiente que va a generar el torque suficiente para mover las ruedas en ese momento. ¿Listo? Entonces, bajamos potencia, aumentamos eficiencia, es decir, reducimos el consumo de combustible y garantizamos que siempre se mantenga el torque suficiente en las ruedas porque tenemos un motor eléctrico. ¿Listo? Bueno, ¿y por qué un motor eléctrico? Preguntarán ustedes, ¿por qué no de pronto otro motor? Un motor, eh, no sé, a gas o de hidrógeno, otro tipo de motor, otro tipo de energía. Resulta que ¿alguien sabe cuánto o alguien sospecha cuánto es la eficiencia ideal de un motor eléctrico? Nadie. A ver si hay por ahí alguien conectado, no sé, hablemos con Helman. Helman está por ahí. O Julián Torres. Sí estoy 100%, 100%, sí, pero señor. no, no, sé. Sí, señor. No, La lo leí en ideal, alguna vez, pero no. exactamente. Sí, señor Julián. La ideal es 100% de un motor eléctrico. Y la real, hablamos de, bueno, digamos, vayamos al extremo, los motores menos eficientes eléctricos se acercan como al 95%, ¿sí? Y como casi no pesan, o sea, un motor eléctrico que genera un buen torque pesará por ahí, póngale menos de 20 kilogramos, ¿sí? Entonces la eficiencia, o bueno, la energía para mover las ruedas podrá aprovecharse mucho más. Es decir, llegamos casi, en algunos casos, casi hasta el 70% moviendo las ruedas. O sea, moviendo el peso del vehículo, moviendo el peso de los pasajeros. Sí, Brian. Ajá, listo. Para mover las ruedas. ¿Listo? Entonces, por eso, digamos que es la opción de usar un motor eléctrico. Bien.
¿Preguntas hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Un comentario? Bueno, entonces continuamos. Listo. Vehículo híbrido en serie, en paralelo y en serie paralelo. Resulta que hay otra clasificación de los vehículos, en este caso sí es específicamente los vehículos híbridos, que es necesario comentar porque es muy escuchada en las capacitaciones de estos vehículos, ¿sí? De pronto para nosotros no es tan relevante, pero sí, por ejemplo, si el auditor les llega a preguntar en algún momento o de pronto dentro de sus auditorías internas o de pronto de sus procesos internos se llega a evidenciar este vehículo, pues pronto saber reconocerlo o saber identificarlo, por qué es en serie, por qué es en paralelo o por qué es en serie paralelo. ¿Listo? Entonces, un vehículo híbrido en serie significa que motor de combustión y motor eléctrico no están conectados mecánicamente, sino eléctricamente, ¿sí? Entonces vemos acá el caso de que tenemos el motor térmico, acá lo llamamos motor térmico en esta diapositiva, pero se llama motor de combustión, ¿sí? Es decir, el que usa gasolina, ¿sí? Tenemos un generador por un lado y tenemos el motor eléctrico por el otro lado, ¿sí? Motor, generador. Tenemos ahí en amarillito el inversor, ¿sí? Este inversor, tenemos las baterías y tenemos el conjunto de engranajes para mover las ruedas. ¿Listo? Que comúnmente es la caja o la transmisión. ¿Listo? Entonces vemos que cómo le podemos dar energía eh, al motor, a las ruedas. Únicamente la conexión mecánica que hay hacia las ruedas es del motor eléctrico. ¿Listo? Entonces el motor eléctrico conecta hacia las ruedas. ¿Listo? Es decir, acá necesito siempre o necesitaré en esta conexión de híbrido en serie necesitaré siempre el motor eléctrico moviendo la rueda, es decir, siempre el motor eléctrico le va a dar energía a las ruedas. Entonces siempre necesitaré corriente eléctrica de algún lado. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo hago? Ah, pues en este caso tendré motor de combustión cargando o moviendo el generador y podré a través del inversor darle energía al motor eléctrico. ¿Listo? O podré, por otro lado, baterías, darle energía al inversor y darle energía al motor eléctrico. ¿Listo? Entonces, vamos a identificar de una vez para que más adelante no nos quede tan difícil las tres fuentes principales de energía que van a tener estos vehículos. Motor de combustión, ¿listo? Va a ser la fuente de energía, una de las fuentes de energía, es decir, la gasolina prácticamente, ¿sí? Pero a través de su proceso en el motor de combustión. Baterías, otra fuente de energía. Y aunque ustedes no lo crean de pronto o no lo predijeron, las ruedas van a ser la otra fuente de energía. ¿Listo? Bueno, voy a ponerlas acá todas con amarillito. Y vamos a decir que motor de combustión, fuente de energía, fuente de energía, fuente de energía, baterías, va a ser otra fuente de energía, y las ruedas van a ser la otra fuente de energía. ¿Listo? Es decir, en algún momento podré darle energía con el motor de combustión, en algún momento podré darle energía con las baterías y en otro momento podré darle energía con las ruedas al sistema. ¿Listo? Comúnmente con las ruedas es cuando voy en bajada y estoy haciendo ese frenado de motor del que les hablaba. ¿Listo? Lo mismo acá. Entonces, baterías, motor de combustión y ruedas van a ser mis tres fuentes de energía. Pero en el caso
del híbrido en paralelo, lo que voy a tener es que si el generador, el motor de combustión a través del generador estará conectado mecánicamente, es decir, con un eje allá mecánicamente, una conexión física entre el motor de combustión y las ruedas. Es decir, en este caso de este vehículo, en algún momento sí podría el motor de combustión accionar directamente las ruedas. ¿Listo? Vamos a ver que no es tan así porque siempre va a tener que trabajar a través de un motor generador. ¿Listo? Pero sí tengo una conexión directa entre las ruedas y el motor de combustión o entre el motor de combustión y las ruedas. ¿Listo? Ahora, eh, tengo una conexión mecánica también entre el motor eléctrico y las ruedas. ¿Listo? Es decir, siempre en los híbridos voy a tener que el motor eléctrico, bueno, siempre en toda la movilidad eléctrica voy a tener que el motor eléctrico se conecta a las ruedas. ¿Listo? Y podremos darle energía a través de las baterías, a través del inversor al motor eléctrico. Vean que en este caso no tengo conexión eléctrica entre el generador y el inversor, porque el generador va a recibir energía. Bueno, realmente sí tengo corriente, sí tengo conexión eléctrica, pero no es una representación así directa, pero el generador sí va a tener posibilidad de cargar las baterías, pero no de pronto de mover directamente el motor eléctrico. Entonces, acá la diferencia es que el motor de combustión sí se conecta a las ruedas mecánicamente. O tenemos la opción serie paralelo o combinado, híbrido combinado, que sería que el motor de combustión se conecta a través de una transmisión, ¿sí? Y esa transmisión, que es este círculo naranja, le podrá dar energía al generador o le va a poder dar energía a las ruedas. ¿Listo? Entonces vean que es como una opción combinada entre el serie y el paralelo. Sí, por eso pues, lo llamamos así, híbrido combinado. Entonces, eh, en algún momento podremos hacer que el generador cargue, a través del inversor, cargue las baterías, o el generador a través del inversor mueva el motor eléctrico, o el motor de combustión a través de la caja mueva el motor, las ruedas, o el motor eléctrico a través de las baterías mueva las ruedas. Digamos que este sería el más completo y les comento que este es el que comúnmente vemos en los vehículos. Esto comúnmente, ahorita en el mercado, lo que nos están llegando son híbridos combinados. ¿Sí? Y los híbridos más frecuentes que vemos son esos híbridos combinados. ¿Listo? Bien. Este sería, digamos, uno de los elementos principales de un vehículo híbrido o de movilidad eléctrica. Comúnmente lo que más se me complica es el sistema de transmisión. A ustedes se les facilita porque, digamos, defectos de transmisión no hay tantos, ¿no? Pero vamos a ver que sí tendremos que tener en cuenta otros componentes importantes. ¿Listo? De pronto en la revisión técnico-mecánica. Entonces, tendremos motores generadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este de acá, motor generador MG, y este de acá, motor generador. ¿Listo? Ahí como para darle una idea, un primer pantallazo de lo que estamos hablando. Esto es una caja, esto sería, por ejemplo, si pudiésemos desmontar y hacer un recorte de una caja de un vehículo, eh, hablemos de un Toyota Corolla, que es el más común ahorita en Bucaramanga, y el híbrido más común en Bucaramanga. Entonces, tenemos dos juegos de motores generadores, tendremos comúnmente la gran mayoría de estos vehículos eléctricos e híbridos son automáticos, entonces tendremos una caja automática. Él es rector del colegio. Automática. Listo, entonces tendremos ahí el juego en el conjunto de engranajes planetarios, que los múltiples embragues, etcétera, etcétera. Bueno, en general tendremos una caja automática y un conjunto de engranajes, acá en este caso,
que serían las conexiones de los motores generadores, y acá nos faltaría de pronto representar el clutch, el embrague, que sería la conexión con el motor de combustión. ¿Listo? Y esto iría hacia las ruedas. Es decir, ahí el gran complique en los vehículos de movilidad eléctrica comúnmente suele ser la transmisión. Bien, listo. Entonces vamos a, antes de seguir acá con este tema eh, de que de la arquitectura, vamos a mirar eh, bien la identificación de todos los tipos de vehículos de movilidad eléctrica que podríamos tener. ¿Listo? Entonces, un vehículo muy común en el mercado que no es de movilidad eléctrica, vehículo de combustión interna. Entonces, en este caso representamos acá motor de combustión. Me avisan porfa si están viendo la pantalla ahí como de un Chrome, como un Google Chrome. Sí, señor. Listo, perfecto. Eh, Entonces, un vehículo convencional, vehículo de combustión interna, el motor genera a través de su explosión, genera la energía, consumimos combustible y acá hay, digamos, un sistema de conexión, una conexión mecánica que comúnmente le llamamos embrague, transmisión, caja, etcétera, ¿sí? De ahí para atrás le vamos a producir energía a las ruedas, ¿sí? Funcionamiento normalito de un motor de combustión. En este caso, pues digamos que es un motor de un vehículo de tracción trasera. Acá lo ejemplifican así porque de pronto es un poquito más fácil de dibujar la imagen. No significa que, pues ustedes ya saben, ¿no? No significa que todos los motores, los vehículos de combustión interna sean de tracción trasera. Simplemente es algo para representar ahí más fácil. Listo, lo mismo. Ahorita vamos a ver de pronto solamente que están ahí moviendo las ruedas de atrás, pero eso no significa que en todo momento solamente mueva las ruedas de atrás. Eh, bueno, estoy mirando algo. No sé, lo que sí no sé es si de pronto alguien me está escribiendo por el chat y porque no sé acá cómo ver directamente el chat, ¿listo? Por si acaso. Entonces, si hay por ahí algún comentario, me avisa. Bien, entonces, vehículo. Es más fácil, vámonos al otro extremo, vehículo eléctrico totalmente. Entonces, ¿qué tendremos? Un banco de baterías, ¿sí ven? Banco de baterías. Entonces, estas amarillitas que vemos ahí como unas cajas sería el banco de baterías. Comúnmente suelen ir debajo de los asientos de los pasajeros de atrás, debajo del maletero, ¿sí? Debajo del maletero, debajo de los asientos de atrás, ¿sí? O como en todo ese espacio entre la parte de abajo de los asientos de atrás y debajo del maletero, ¿listo? Eh, Listo, entonces, tenemos que ahora unos cables se conectan a este amigo de acá, este verde, que sería el inversor, ¿listo? Entonces, el inversor eh, nos da energía a los motores eléctricos y los motores eléctricos mueven el eje y el eje mueve las ruedas. ¿Listo? En este caso es indispensable este amigo moradito. ¿Sí ven? Este amigo moradito es la conexión eléctrica a otra fuente de energía externa. ¿Por qué es indispensable? Porque no tengo otra fuente de energía interna en el vehículo que me pueda cargar las baterías. ¿Listo? Vamos a ver que en su momento podrá activarse el frenado regenerativo cuando voy en bajada y el motor generador va a pasar a través del inversor y va a cargar las baterías, ¿sí? Esa sería la otra única fuente de energía que tendríamos dentro del vehículo, que serían las propias ruedas, ¿sí? Pero solamente se podrán usar en bajada, ¿sí? Entonces no tendremos posibilidad de usarlas en todo momento y entonces pues digamos que quedamos limitados, entonces si las baterías se descargan pues tendré que conectar el vehículo, ¿sí? Y ese es uno de los grandes problemas
digamos, de la adopción de estos vehículos en las carreteras de Colombia. Así que hay muy pocos puntos de carga eh, en nuestras carreteras y eso nos limita, ¿sí? Eso nos limita. Eso se llama la infraestructura de carga de Colombia. Es muy limitada. Bien. Entonces, las opciones serán todas estas del centro, ¿sí? Las opciones para Colombia, ¿sí? Vehículos de combustible, pues listo, esa obviamente es una opción, pero gasolina tan cara, entonces vehículo eléctrico, no, pero no tengo infraestructura de carga, entonces tendré que usar alguna de estas opciones internas. ¿Listo? Vamos a usar otros nombres, pero quiero que traten de identificar las clasificaciones que ya hemos hecho. ¿Listo? Ahorita preguntamos por ahí a ver quién está atento. Vehículo semi-híbrido. Vehículo semi-híbrido. Bueno, ¿cómo es este vehículo semi-híbrido? Vamos a identificar primero. Miren, ¿tenemos banco de baterías? Sí. Un banco de baterías, digamos que pequeño, bien pequeñito. A medida que va aumentando el tamaño del banco de baterías, vamos a ir aumentando algo importante que es el voltaje. ¿Listo? Entonces, comúnmente este vehículo suele ser de 48 voltios, es decir, no excede los 48 voltios. Eso es relevante y es relevante en revisión técnico-mecánica porque estos vehículos semi-híbridos se pueden inspeccionar como un vehículo de combustión normalito. ¿Listo? Es decir, para inspeccionar un vehículo semi-híbrido, teóricamente no tendría que contemplar nada adicional, sino solamente que ustedes lo sepan identificar. ¿Listo? Solamente saber identificar un vehículo semi-híbrido y ya con eso lo puedo inspeccionar. ¿Por qué? El vehículo semi-híbrido siempre va a tener trabajando su motor de combustión. ¿Listo? Es decir, en este caso, uno de los ejemplos principales de vehículos semi-híbridos, bueno, tenemos dos ejemplos principales acá en Colombia y en Bucaramanga, que incluso de pronto ustedes los podrán haber inspeccionado, bueno, no sé si los podrán haber inspeccionado, pero podrá haber, los podrán haber visto, ¿sí? De pronto, y de pronto hasta uno ni siquiera se da cuenta, si no es porque dice híbrido atrás, no, de pronto no se da cuenta. Motor de combustión siempre funciona, banco de baterías muy pequeño y lo que voy a hacer es una ayuda al motor de combustión en determinado momento, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando necesito altas prestaciones, alto torque, ¿sí? O cuando eh, cuando no necesito consumir tanta gasolina, ¿sí? Entonces, tiene las funciones, tiene los modos de manejo de un vehículo híbrido, enchufable o no enchufable, no, porque siempre el motor de combustión interna va a encender. ¿Listo? Comúnmente el motor generador que vemos acá, lo que va a hacer es que apague y prenda el vehículo cuando el vehículo esté detenido, ¿sí? Y o aumente el torque de las ruedas cuando el vehículo necesite más torque. Es decir, solamente tendremos esas dos funciones para el motor eléctrico. Es decir, en este vehículo, ojo, este vehículo comúnmente no encontraremos motor de arranque. ¿Por qué? Porque el motor generador dentro de la caja va a hacer la función de motor de arranque. ¿Listo? Es decir, si yo cojo un semihíbrido, bueno, los dos ejemplos principales de semihíbridos, la CX-30, la camioneta, la Mazda CX-30 y el, el Suzuki Swift, ¿sí? Esos son vehículos semihíbridos. El fabricante a veces los llama microhíbridos, ¿sí? Entonces, lo podrán encontrar como semihíbridos o como Es microhíbridos. una pregunta. Señor, ¿El Toyota Corolla no entra en semihíbridos? no, el Corolla no es un semihíbrido, ¿sí? En algunos casos las fichas técnicas dicen semihíbrido porque digamos que es una función combinada, ¿sí? Pero comúnmente el Corolla viene híbrido, no enchufable. ¿Listo? Listo, sí, señor, gracias.
Bien. Es decir, el Corolla sí en la gran mayoría de las veces tendremos que el motor de combustión sí se va a apagar cuando el vehículo esté quieto, ¿sí? O sea, vehículo encendido con ruedas quietas, motor de combustión apagado y funcionando completamente eléctrico. ¿Listo? Bien. Pasa con lo mismo con la Ford Explorer híbrida, ¿sí? Vehículo quieto, motor de combustión apagado, funcionando completamente eléctrico. ¿Listo? Entonces, ese no entra dentro de un vehículo semihíbrido. Entonces, el Suzuki Swift se prende siempre el motor de combustión. Y entonces, ¿qué tendremos? Pues que llega el vehículo, por ejemplo, a un semáforo, ¿sí? Y el vehículo se queda quieto ahí durante unos segundos, ¡boom! Motor de combustión se apaga, ¿sí? Pues la computadora le corta el suministro de combustible, le corta la chispa, motor de combustión se apaga y vehículo queda funcionando completamente, su aire acondicionado, su radio, todos los accesorios, la pantalla, todos los sistemas, pero el motor de combustión está apagado, es decir, vehículo encendido, pero motor de combustión apagado. ¿Listo? Solamente en ese momento en el que se detuvo el vehículo. ¿Listo? Ahora, piso el acelerador y lo que sucede inmediatamente es que el motor de combustión se va a encender. ¿Listo? Es decir, este amigo motor de arranque, este motor generador va a funcionar como motor de arranque que inmediatamente energiza el motor de combustión y le pasa energía a las ruedas y el vehículo puede arrancar inmediatamente. O sea, eso es cuestión de milisegundos y por eso uno ni se da cuenta. Motor de combustión muy silencioso, sistema de encendido, eso se llama, bueno, en algunos fabricantes lo llaman sistema de encendido start-stop, ¿sí? Que apaga el motor de combustión cuando está detenido el vehículo. ¿Listo? Inversor carga el banco de baterías para que el banco de baterías pueda dar la función de todo el sistema eléctrico y incluso aire acondicionado y todo a través de funcionando únicamente eléctrico. Es decir, nunca vamos a perder, digamos que esa capacidad de tener accesorios, etcétera. Aire acondicionado, sistema de iluminación, eh, sistema de señalización, o sea, direccionales, posición, etcétera. Todo eso podrá funcionar cuando el vehículo esté quieto. O sea, motor de combustión apagado, vehículo funcionando con todo eso. Es decir, comúnmente lo que tendremos adicional, que no lo vemos acá en este esquema, es que tendremos el banco de baterías también va a cargar una batería de 12 voltios, pero esa batería de 12 voltios va a ser pequeñita. ¿Por qué? Porque esa batería de 12 voltios no va a prender el motor de combustión, sino que se va a prender a través de el banco de baterías. ¿Listo? Bien. Regálenme un segundito. Bien, híbrido total. Bueno, este semihíbrido, ¿ya lo habíamos nombrado de alguna otra manera en la clasificación? Preguntémosle eh, aquí, a John. John está por ahí, John Romero. Señor, Este vehículo semihíbrido, ¿ya lo habíamos nombrado de alguna otra manera? sí, sí, señor, pero no recuerdo bien, profe. Eh, Habíamos dicho que habían híbridos no enchufables, híbridos enchufables. U otra clasificación podía ser híbrido en serie, híbrido en paralelo o híbrido combinado. ¿Alguno de esos le suena Pues ahorita vi que estaba explicando usted lo de híbrido en serie, paralelo y combinado. Y le escuché que lo del híbrido enchufable y ahorita habían hablado del Toyota Corolla, que fue el híbrido no enchufable que dijo usted. el híbrido no enchufable, sí, señor? Entonces, en este caso, digamos para aclarar,
Este híbrido, este semihíbrido o microhíbrido, no, digamos que no entra dentro de esas clasificaciones. Por eso comúnmente le dan ese nombre comercial de microhíbrido. ¿Listo? Pero no entra a esas clasificaciones de híbrido enchufable, híbrido no enchufable, o serie, paralelo o combinado. ¿Listo? Bien. Híbrido total es otro nombre para llamar el vehículo híbrido no enchufable. ¿Listo? Híbrido total, híbrido no enchufable. ¿Sí? Ejemplos de este vehículo, el Toyota Prius, la, esto, la Ford Escape, el Toyota Corolla, la camioneta Toyota Corolla Cross y la Toyota, perdón, la Kia Niro. ¿Listo? Así los ejemplos que se encuentro ahorita aplicables dentro del mercado. ¿Listo? Todo eso sería una gama de híbridos totales o híbridos no enchufables. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Un banco de baterías un poco más grande. Comúnmente incluso estos, en algunos casos, podremos ver bancos de baterías que superan los 200 voltios. ¿Sí? Bueno, ahí se vuelve un poquito más compleja la vaina porque al superar los 200 voltios tenemos un voltaje de corriente continua demasiado peligroso. ¿Listo? ¿Qué significa demasiado peligroso? Que ahí sí tendremos que usar EPPs y EPCs, elementos de protección personal y elementos de protección colectiva que no estamos acostumbrados a usar. ¿Por qué? Porque esto suele ser corriente continua. Corriente continua es como el voltaje, como la corriente que puede entregar una batería, ¿sí? El problema de la corriente continua es que no se siente, o sea, no, eh, no da aviso, ¿sí? Ese es uno de los grandes problemas de la corriente continua al trabajarla en este caso, ¿sí? Entonces, 200 voltios para arriba sería un voltaje muy peligroso, ¿sí? Y de pronto ahorita en el mercado todos los híbridos que tenemos son nuevos, pero en unos años, en 1, 2, 3, 5 años, los vehículos ya estarán de pronto reparados, de pronto alguno que otro se estrelló y lo arreglaron, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿O qué puede pasar? Que uno de estos cables de alto voltaje que llega al inversor puede estar haciendo un leve contacto con algún elemento, ¿sí? Comúnmente lo que suele pasar en ese caso es que se desactiva el sistema de baterías de alto voltaje y pues no funciona, pero puede ser que ese sistema también lo manipularon para poderlo hacer funcionar y tendremos un alto voltaje en algún elemento de pronto metálico, ¿sí? ¿Qué suele suceder ahí? Pues que 200 voltios y con más de 1 amperio rompe la resistencia de la piel y va directo al sistema nervioso y básicamente que paro fulminante, ¿sí? Como para no asustarlos tanto con las quemaduras y eso, lo más peligroso es que le dé a usted un paro, ¿sí? Entonces, en estos vehículos sí tendremos que, de pronto, si no lo teníamos ahí en condiciones de seguridad de la aplicación de la inspección, quitarnos todas las manillas, quitarnos todos los aretes, anillos, etcétera. Y además de eso, usar guantes de alto voltaje, ¿sí? Y comúnmente recomiendan un overol, ¿sí? Es decir, para que nada de la piel que usted está usando para la inspección quede expuesta. ¿Listo? Pero luego miramos bien con detalle los EPPs y los EPCs, pero básicamente sería así en términos generales eso. A- Al hacer incluso el diagnóstico se podría recomendar una pértiga, un aislante en el piso del foso, bueno, una serie de situaciones de EPPs y EPCs adicionales dentro de la inspección. Entonces, este vehículo sí digamos que sería un poquito complicado hacerlo si no se tiene garantizado esas condiciones de seguridad. ¿Listo?
Bien, híbrido. Bueno, acá un segundito. Bueno, listo. Acá lo que no nos faltó decir es que el motor eléctrico o los motores generadores que tenga este vehículo, acá lo estamos representando por uno solo, pero pueden ser uno, dos, tres, lo que usted quiera, ¿listo? Pero estamos representando ese cosito rojo que está girando ahí, es los motores generadores, ¿listo? Entonces, motores generadores pueden mover directamente las ruedas. En el semihíbrido nunca, siempre tendrá que el motor de combustión mover las ruedas. El motor generador lo único que hace es prender el motor de combustión para que mueva las ruedas. El híbrido total sí puede tener motor de combustión funcionando y motor generador funcionando. Entonces acá tenemos, ahí sí tenemos las clasificaciones de vehículo, perdón, motor, sí, vehículo con motor, vehículo híbrido en serie, vehículo de híbrido en paralelo o vehículo de híbrido combinado, ¿listo? En el híbrido total. Lo mismo en el híbrido enchufable, ¿listo? Entonces tendremos una subclasificación en este caso. Bien, Tengo una consulta. sí, cuéntame. En el semihíbrido, entre el motor de combustión y el de el rojito, Ajá. cambia la ubicación ese negrito. Ok, cambia Ese. la ubicación del embrague, ¿sí? Entonces, esto digamos que es embrague, caja de cambios, etcétera. ¿Listo? Mm, Muy buen detalle. Entonces, vean que en el híbrido total podemos tener una desconexión del motor de combustión. Es decir, ahí, no sé si, bueno, ahí está conectado, ¿sí ven? Pero él puede estar funcionando así en este momento, ¿sí lo ven? Solamente el motor eléctrico o todo, ¿sí ven? Vamos a ver de nuevo los pasos. Ahí, vehículo apagado, hay motor de combustión funcionando, pero no está moviendo nada. Motor de combustión funcionando, moviendo las ruedas. O motor eléctrico funcionando solamente para mover las ruedas, o ambos funcionando, ¿sí ven? Ambos funcionando para mover las ruedas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo desacoplar o desacoplar el motor de combustión aparte del motor eléctrico. Es decir, en algún momento el motor eléctrico solito va a poder estar moviendo las ruedas. ¿Listo? En cambio, en el semihíbrido, ¿qué pasa? Ruedas desacopladas, ¿sí? Ruedas desacopladas. Motor de combustión puede mover el motor eléctrico. Motor de combustión y motor eléctrico pueden estar moviendo las ruedas si están acopladas, pero si están desacopladas, no. Entonces, acá lo que se está queriendo decir es que el motor de combustión va a tener prioridad, ¿sí? Es decir, siempre tendré que prender el motor de combustión y conectar este embrague. Eso es como un embrague, por decirlo así, pero estos dos platicos, estos negritos que comenta, es precisamente todo el sistema de embrague, caja de cambios, transmisión, etcétera. De ahí para atrás. ¿Listo? Eso es la representación de eso. En este caso, motor de combustión puede mover las ruedas, pero motor eléctrico solo no va a poder mover las ruedas. ¿Listo? Entonces, comúnmente lo que va a pasar es motor de combustión va a ayudarse con el motor eléctrico para mover las ruedas en caso de, acá en este caso, si ven que está como encerrado en dos círculos, eso significa que ambos motores están dando energía a las ruedas. ¿Listo? Pero motor eléctrico nunca va a mover las ruedas únicamente. ¿Listo? No tiene la capacidad, no tiene la fuerza para mover solamente él las ruedas. Bien, buen detalle, bien visto. ¿Listo? Motor, vehículo híbrido enchufable. Sí tenemos, no es muy común, pero ya tenemos opciones de híbrido enchufable en Colombia, que es el que le comentaba el BLD. Y ¿qué cambiamos? Pues vean que lo que cambia principalmente es motor eléctrico motor generador más grande, banco de baterías más grande y conexión a la red, conexión a fuente de energía externa. ¿Listo? Es decir, tengo una conexión al cargador. ¿Listo? Bien, entonces, observemos que el embrague no cambió, o sea, el dispositivo ahí que tenemos
simulando la caja de cambios, embrague, transmisión. No cambia, ¿sí? Solamente cambiamos el tamaño del motor eléctrico, tamaño del banco de baterías, entonces ya estamos hablando de que siempre los vehículos híbridos enchufables siempre van a tener voltajes por encima de 200 voltios. Es decir, estos vehículos siempre tendremos que inspeccionarlos con los EPPs. Entonces, habíamos dicho, semi-híbrido, siempre va a funcionar el motor de combustión, entonces no va a haber problema, casi que se hace igual la inspección, solamente tendremos que poder identificarlos. Híbrido total, bailas porque ya bueno, algunos podrán venir con 200 voltios para arriba y tendremos que garantizar unas condiciones de seguridad. Además de eso, que el problema en estos híbridos totales es que el motor de combustión en ralentí no va a funcionar correctamente. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues que no le podríamos hacer la prueba de emisiones contaminantes en ralentí. Entonces, tendríamos que desactivar el sistema eléctrico y habrá un proceso a seguir para esa desactivación y garantizar que el motor de combustión esté funcionando tanto en ralentí como en crucero. Comúnmente en crucero sí prende normalito el motor, pero en ralentí tendremos que garantizar esa situación, que sí prenda el motor de combustión para que emita esos gases y poderlos medir. ¿Listo? Y el otro problema con estos vehículos, tanto híbrido total como híbrido enchufable, es que el ralentí cambia, ¿sí? Comúnmente el ralentí de estos vehículos suele ser entre por encima de 1000 RPM, ¿sí? Como para darles ahí un valor. Entonces, por ejemplo, de Corolla lo que hemos identificado es que llega a 1100 RPM en ralentí, ¿sí? De fábrica. Ahí hay un problema, ¿no? Porque, bueno, un problema que tiene solución, ¿no? Porque se supone que la ralentí bueno, comúnmente, bueno, si es en 1000 exactamente, pues no hay problema, pero si no estoy mal, el Corolla llega a 1100 y incluso supera en algunos casos 1250 RPM en ralentí. Entonces ahí el problema sería que se sale del rango de la norma y pues tendremos que usar la opción del rango del fabricante. Entonces pues tendremos que identificar ese vehículo como otra condición adicional que será usar las RPM del fabricante para medir las emisiones en ralentí. ¿Listo? Otro problemita ahí que tenemos. Híbrido eléctrico de autonomía extendida, perdón. Vehículo eléctrico de autonomía extendida. ¿Sí? Ya este es un problema mayor que actualmente no tenemos en Colombia, pero cuando lleguen nos van a dar guerra. ¿Por qué? Porque en este caso el motor de combustión, vean que reducimos el tamaño del motor de combustión. No necesariamente tiene que ser un motor de 2 pistones como lo representamos acá. Puede ser un motor de 4 pistones, pero hablar, por ejemplo, ponerle un motor de un Spark, que es de 4 pistones, ponérselo a una tracker, ¿sí? A una camioneta, ¿sí? Entonces, un motor pequeñito para el vehículo que estoy moviendo, ¿sí? Un motor de un Suzuki 800, un motor de cilindraje 800, ponérselo a una camioneta que suele ser 2500, ¿sí? Es un motor de combustión muy pequeñito porque ese motor de combustión no va a mover las ruedas. ¿Listo? Veamos qué pasa con el motor eléctrico. Ya un motor eléctrico mucho más grande, mucho más robusto, ¿sí? Porque el motor eléctrico siempre va a mover las ruedas. ¿Listo? El motor eléctrico siempre va a mover las ruedas. Entonces, el gran problema que tendremos acá es que el motor de combustión comúnmente no va a depender, el encendido del motor de combustión no va a depender de las ruedas. ¿Qué significa eso? Que el vehículo a veces prende el motor de combustión y a veces lo apaga, ¿sí? Y comúnmente está apagado, ¿sí? Es decir, que yo pisando el acelerador del vehículo
no voy a tener control de las revoluciones del motor de combustión. No sé si ya observen el problema, que para poder hacer las pruebas de emisiones contaminantes de ese vehículo, no puedo controlar las RPMs con el pedal del acelerador. ¿Sí? Señor John. Profe, qué pena, pero ese vehículo no sería autogenerable porque pues no entiendo por qué, o sea, como veo el sistema, no entiendo por qué tendría que ser enchufable. Si el motor de combustión prácticamente no estaría trabajando para autogenerar energía, para eso se conectaría. Claro, pero la idea de que sea enchufable es poder hacer la opción el modo de manejo que vimos, ¿no? Del vehículo híbrido enchufable, el modo de agotamiento de la carga, ¿sí? Pues es para eso, para que usted, por ejemplo, si solamente lo anda en ciudad, entonces motor de combustión no necesite nunca encender, ¿sí? Es más que todo para eso, ¿sí? O Entonces, sea, se trabajaría solamente para recorridos mayores, viajes como tal, prácticamente. exactamente, Eso sí, sería de pronto. eso sería como decir la planta de energía para mantener generando las baterías. Correcto, correcto. Entonces, es para yo, bueno, voy de aquí a San Gil o voy de aquí a Bogotá. Entonces, un recorrido largo y entonces ahí sí el motor de combustión se va a activar varias veces, pero lo único que va a hacer, como el nombre lo dice, es extender su autonomía. ¿Qué es la autonomía de un vehículo eléctrico? Los kilómetros de recorrido que pueden darse con la carga completa, ¿sí? O sea, cargo todo este banco de baterías y el recorrido que puedo dar. Entonces, este vehículo, en vez de dar autonomía de 300 kilómetros, podrá darle autonomía de 800 kilómetros. Entonces, muy fácilmente usted le echa gasolina y podrá ir de acá a Bogotá sin preocuparse, ¿sí? Sin preocuparse de buscar un conector de aquí a allá, ¿sí? Para mí, esta tecnología sería muy interesante de tenerla en Colombia. Sí, porque sí sería una solución, porque digamos en Colombia, pues usted de pronto muy, muy escasamente va a ir de Bogotá, bueno, va a ir de más de 1.000 kilómetros, un recorrido tan larguísimo, de pronto nunca, casi nunca o nunca lo va a hacer, ¿sí? Pero para un viajecito que uno quiera pegarte, por ejemplo, de acá a la costa, va a tener la autonomía extendida, ¿sí? Entonces, si acaso tendrá que ver por ahí una estación de servicio o algún amigo dentro del recorrido, por si acaso, para cargar el vehículo un par de horitas. Pero el resto, usted lo podrá, si no hay ningún percance, se podrá llevar el vehículo con la gasolina que le eche y listo. Esa sería una opción bastante interesante para Colombia. Pero actualmente en el mercado, bueno, de pronto no he revisado todo el mercado y me equivoco, pero actualmente no hemos identificado un vehículo eléctrico de autonomía extendida así muy común en el mercado de Colombia. ¿Listo? Entonces, por ahora, digamos que esta es una preocupación menos que nos sacamos, pero puede llegar y en el caso de que llegue, tenemos el gran problema de que el motor de combustión no se controla con el acelerador del vehículo y no podremos controlar las RPM del motor con nada que tengamos a mano. Ahí sí ya tendríamos que entrar de pronto un poquito más a profundidad en el diagnóstico y conectar de pronto un sistema, un equipo de diagnóstico tipo escáner para poder manipular las RPM del motor de combustión y llevarlas a lo que nos exige actualmente la norma. ¿Sí? Profe, pero yo quisiera hacerle una pregunta. Sí, señor. Ese motor, bueno, primero que todo, pues yo veo, me imagino que el inversor hará el trabajo de repartir la energía que bota el motor de gasolina hacia las baterías y Ajá, hacia el motor eléctrico, señor. Sí, para señor. ir cargando las baterías al mismo tiempo que va trabajando el motor eléctrico. Sí. Por lo cual debe él se mantiene en un estado ralenti o él puede llegar a ganar algunas RPMs por encima por encima del ralenti. Cuando las baterías están muy descargadas, sí, el motor de combustión puede acelerarse, ¿sí?
Entonces puede llegar por encima del ralenti porque necesita más energía acá este motor generador pues, para pasar a través del inversor, y ya sea que sea para cargar las baterías o para mover el otro motor generador, necesitará más energía. Entonces sí puede modificar esas RPM, pero esas no las controla usted con el acelerador, sino que las No, las controla la controlaría el computadora. computador. Exactamente. Las controla la Ya. computadora. Entonces ese es el gran problema que tenemos en este tipo de vehículos. ¿Que no hay que carne no habían más? Que es que la carne es rica. Listo. Y finalmente el vehículo completamente eléctrico, ya sabemos, un motor vea que el motor eléctrico el vehículo eléctrico con autonomía extendida, el motor eléctrico es igual de grande que un vehículo eléctrico. Banco de baterías en el eléctrico sí suele ser mayor para poder garantizar esa autonomía, porque en el de autonomía extendida garantizamos ese autonomía adicional con ese motor de combustión, pero en el eléctrico sí necesitamos un banco de batería muy grande y podríamos llegar incluso hasta, si no estoy mal, si no me falla ahí el dato, aproximadamente 480 voltios de voltaje en continua. Es decir, eso es completamente peligroso, hacer una inspección de ese vehículo sin la adecuación necesaria. Lo único bueno es que obviamos la prueba de gases, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Estos vehículos a cuánto amperaje trabajan? Pues, dependiendo de la carga. Acuerde que el amperaje siempre depende del consumo, del consumidor, por decirlo así, ¿sí? Pero, digamos, en un trabajo normal, digamos, andando en la calle, puede estar a 5 amperios, ¿sí? O sea, 480 voltios, a 5 amperios, esa vaina no queda usted vivo, ¿sí? No, Téngalo sí, por ya seguro. sé. Ajá. Pueden llegar a picos de 30, 40, 50 amperios, ¿sí? Entonces, por eso comúnmente los cables que conectan el banco de baterías hacia el inversor y hacia el sistema eléctrico suelen ser gruesitos, ¿sí? Bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. ¿Todo queda claro? Bien. Entonces, vamos a preguntarle entonces a Iván. Iván está por ahí, Iván Villamizar. Oiga, profe, una pregunta, disculpe, qué pena otra vez meterme ahí Tranquilo. en la Cuénteme. parte de vehículo eléctrico de autonomía extendida. Yo estoy viendo que el motor de combustión es como más reducido. Mi Sí, pregunta es, ¿cómo sería la autonomía para la prueba de emisión de contaminantes para ese tipo de carros? O sea, tendríamos una eficiencia de 100% de que todos los vehículos que se le van a hacer prueba de gases van a salir aprobados, porque debería emitir menos ATC y menos CO. ¿Sí o no? en cantidad, pero como usted mide es en porcentaje. Sí, en porcentaje, pues en porcentaje de CO y en cantidad de partes por millón en Pero hidrocarburos. O sea, partes por millón es como un porcentaje, porque una parte sí, de o un sea, millón. en la parte de hidrocarburos, o sea, mi discusión sería que tendríamos como una eficiencia mayor, o sea, que todos los carros que lleguen con este tipo de trabajo, van a pasar la prueba de gases, porque pues como el motor de combustión interna es reducido y hay una parte que trabaja más por la parte eléctrica, entonces vamos a tener como una eficiencia mejor de la prueba de gases para todos esos carros, ¿no? Eh, en teoría, si el motor está bien, sí, pero ahí hay algo que usted no tiene de pronto ahí en cuenta, en esa suposición. Acuerde que Ah, de pronto no el tamaño del motor no necesariamente garantiza que las emisiones contaminantes en porcentaje o en partes por millón sean menores. Piense usted en una moto carburada, ¿sí? sí, sí, o sea, lo que me refiero es que como ya hay un trabajo en la parte eléctrica que ayuda pues a la movilidad del motor y todo eso, entonces pues ya es como un trabajo, pues, diría yo, ¿no? Como un 50-50 de que pues hay trabajo de parte eléctrica y trabajo de parte Claro, de ajá. combustión. Pero usted en este momento, digamos, en la prueba de emisiones contaminantes, no estaría analizando nada de esto, sino simplemente el motor de combustión. Entonces, El motor de piense, combustión.
Exactamente. Piense ahora que, no sé, le pongo un motor de una moto, exageramos, ¿sí? Exageramos. Y entonces digamos que este motor, este vehículo de autonomía extendida, tiene un motor de una moto dos tiempos, ¿sí? Sigue siendo Perfecto, sí, un señor. vehículo eléctrico de autonomía extendida, ¿sí? Pero va Sí, a contaminar de pronto pero mucho va a más que, contaminar. exacto, de pronto mucho más que un vehículo de combustión normal, ¿sí? Listo, listo, sí, Haciendo señor, perfecto. Muchas gracias. como ese extremo, listo, Germán. Listo, Sí, gracias. bien, bueno. Ojo, no vayan a decir ahora que todos los vehículos eléctricos de autonomía extendida funcionan como con motores dos tiempos, ¿no? Eso comúnmente tiene un motor de inyección normalito de un carro, puede de pronto reducir el tamaño de los pistones o reducir la cantidad de pistones. Acá es un ejemplo de un motorcito de solo dos pistones, ¿sí? Pero lo que le estaba tratando ahí de hacer entender es que puede ser cualquier motor, ¿sí? Puede ser un motor incluso malo, puede ser un motor que el sensor de oxígeno esté dañado, puede ser un motor que los inyectores están pasando gasolina muchísima, ¿sí? Entonces, problemas en el motor de combustión pueden haber. Bien, comúnmente no va a ser un motor carburado, ¿sí? Eso sí, ténganlo por seguro. Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Inge, yo tengo una pregunta y es básicamente, pues, usted ha venido enfocando a que, digamos, como a los cambios procedimentales que tenemos que hacer para hacer la prueba de gases de este tipo de vehículos. Sí, señor. La pregunta que tengo es, ¿cuál es el alcance realmente de acuerdo a la normativa que tenemos en la inspección de vehículos? Porque, por ejemplo, usted habla de utilizar unos elementos de protección y yo he visto que a nivel nacional hay un debate en ese sentido de que pues muchos de los elementos que tienen los vehículos eléctricos no hacen parte del alcance de la revisión técnico-mecánica actual. Ok, sí. Lo que hemos discutido, por ejemplo, en su caso que pude discutirlo con Mario Casas, que de pronto ha estado al tanto de ese tema también de los debates, es que de todas maneras hay que garantizar el estado de los componentes, ¿sí? Entonces, de pronto no ir a revisar batería, banco de baterías, ¿sí? De pronto no ir a revisar inversor, de pronto no ir a revisar conector, de pronto no ir a revisar motor eléctrico, ¿sí? Porque eso sí directamente no tengo un defecto, ¿sí? Pero lo que sí nos han recomendado es tener en cuenta que esos sistemas existen, ¿sí? Y si hay algo que sí sea muy evidente, por ejemplo, en el caso de los vehículos híbridos pasa mucho que yo tengo el inversor ahí mismo en la caja del motor, ¿sí? Y si de pronto tengo un defecto dentro de algo que llama sistema, ¿cómo es que se dice el defecto? Sistema eléctrico, eh, componente eléctrico. Bueno, no recuerdo ahorita directamente el defecto, pero el que habla del sistema eléctrico, ¿sí? Cableado eléctrico o sus componentes, bueno, algo así. Y si lo tengo ahí muy visible y de pronto no irlo a revisar, medirle voltaje ni nada de eso, pero sí de pronto el estado, ¿no? Pronto si usted ve algo muy deteriorado, un cable suelto, ¿sí? Un cable sin el aislante correcto, ¿sí? De pronto ahí sí podríamos llegar a inspeccionar, ¿sí? En el tema de las EPPs, pues no, de pronto no nos vamos a extender tanto como sería en un mantenimiento de estos vehículos que sí requieren pértiga, que requerirá un poco de vainas, pero sí por lo menos lo mínimo que sería todo tipo de aislantes necesarios, ¿sí? Y de pronto demarcación de la zona de trabajo, ¿sí? Pero sí, se pueden incluir algunos defectos, en algunos defectos que se tiene contemplado, y eso es la recomendación que nos ha hecho, pues ahorita último, con el único que ha hablado es con Mario Casas de ese tema. Eh, no sé si tiene alguna duda adicional. Profe, o sea, No, lo que entendí yo sería prácticamente en estos vehículos lo que tendríamos que inspeccionar sería como que se vea la hermeticidad de los cables fusibles y toda la parte eléctrica, que no haya de pronto algún contacto con algún líquido o algún otro objeto que pueda generar algún corto, Sí, lo que le entendí. en principio, sí, señor. Pero vamos a ir cuando
vamos a ir haciendo un detalle de cada componente y vamos a ver si de pronto afecta o no afecta algún sistema que sí tenga contemplado la 5375, ¿sí? Porque sí hemos evidenciado que, por ejemplo, sistema, en el caso de los vehículos eléctricos, sistema de aire acondicionado afecta directamente el sistema de refrigeración. Entonces, si teóricamente, ¿no? Hablándolo así entre nosotros, si el sistema de aire acondicionado de un vehículo de estos no funcionara, pues identificamos que no hay una correcta operación del sistema de refrigeración del vehículo, o sea, hablando de refrigeración del motor y pues prueba de gases sabemos que no hacemos, pero sí tenemos un defecto del sistema de refrigeración. Entonces de pronto tendríamos que considerarlo, ¿sí? Yo les voy a ir dando de pronto esas componentes que podrían afectar y de pronto en qué defectos se podría incluir. Y pues ya está de pronto a decisión de ustedes que lo mencionen o que lo hablen y de pronto acondicionarlo o de pronto no tratarlo dentro de su procedimiento. Pero sí lo importante es reconocer esos componentes. ¿Listo? Pasa también con el sistema de calefacción. Por ejemplo, la Forescape tiene parte del sistema de calefacción está acoplado al tubo de escape, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, pero así para adelantarle. Entonces, si tengo fuga en el sistema de calefacción, tendré una fuga del refrigerante del motor, ¿sí? Y si tengo fuga en el tubo de escape hacia el sistema de calefacción, también tendré una fuga del tubo de escape. Entonces, de pronto, por ese lado sí tendríamos dos defectos que tendríamos que analizar en ese sistema, ¿sí? Pero luego lo vamos viendo ahí con detalle. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Profe, otra pregunta, qué pena. En la parte de la que le escuché también que usted dijo que pues en el parte de banco de baterías no deberíamos revisar casi pues porque no habría ningún problema. Pues yo diría no sería pues un parte de la revisión para estos vehículos mirar digamos nosotros lo que se pueda observar o lo que el vehículo nos permite observar el estado de las baterías. Sí, pero lo que pasa es que comúnmente, precisamente lo que usted dice, comúnmente el banco de baterías está escondido, entonces tendremos que quitar unas tapas y tendríamos que de pronto usar destornilladores o pedirle al cliente que quite esas tapas y pues digamos, o se nos alarga ahí la prerrevisión y se nos hace un conjunto de cosas muy complicadas o... eh, o simplemente la inspección se vuelve imposible, ¿sí? Porque estaría debajo de esas tapas y completamente ahí imposible de acceder, ¿sí? Lo que sí vamos a hablar más adelante es que sí de pronto se deben garantizar ciertas condiciones que comúnmente son dos más que todo. Algo del tema de los ductos de ventilación hacia las baterías y algo de un tema de carga mínima del vehículo. ¿Listo? Entonces, que por ahí sí creo que la resolución sí menciona eh, el tema de las baterías, el tema de la carga y comúnmente hemos detectado que por una condición segura de inspección, el tema de los ductos de ventilación es importante, ¿sí? Como les digo, pues yo la idea es les voy a mencionar, o tratar de mencionar todos los componentes y cómo se afectan en la revisión y pues ya irán mirando o decidiendo qué tema se puede inspeccionar o qué no se puede inspeccionar de pronto dentro de su procedimiento de pre y de revisión. Bueno, bueno, antes de terminar quería ayudar acá a hacer las preguntas. Entonces no sé si está por ahí Elkin. Elkin está por ahí, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo se puede extender la autonomía en un vehículo con un motor de combustión interna? Acá tiene las Eh, opciones. de pronto un tanque de combustible más grande.
Ok, le doy las opciones de pronto no las alcanza a ver ahí. Opción uno, incrementar el tamaño de la batería de alto voltaje. Opción 2, mediante la instalación de un depósito de combustible de mayor de capacidad. Bueno, esa me la dijo. Opción 3, mejorando la eficiencia del vehículo. Opción 4, incrementando la potencia. Puede haber más de una respuesta. Usted dice que solamente es lo del depósito de combustible. Ciencia del vehículo. Aumentando la eficiencia del vehículo, listo. Incrementando la potencia del vehículo, No, yo creo que no aumenta la autonomía, sino se disminuye. vale. Incrementando el tamaño de las baterías de alto voltaje, No, no tiene nada que ver, listo, pienso yo. listo. Listo, miremos a ver. Perfecto, listo. Entonces, la autonomía la podemos aumentar. Ah, bueno, estamos hablando de un vehículo puede ser un vehículo, en este caso sería un vehículo híbrido, ¿no? Con depósito de combustible. Entonces, aumentar el tamaño del depósito, claro, lo que va a hacer usted es recibir más combustible y permitir que ese vehículo ande mucho más. ¿Listo? Bien. Listo, gracias, Elkin. Vamos a mirar a eh, Paola Ramírez, ¿está por ahí? Buenas noches, yo estoy en clases en la universidad. Los Listo, estoy Paola, escuchando, pero hágale. listo, gracias. Entonces, ayúdeme. Daniela Olarte, ¿está? Sí. Listo. ¿Cómo se puede extender la autonomía de un vehículo híbrido? mm, Opción uno, bueno, mejorando la eficiencia del vehículo, ¿sí o no? sí. Listo. Opción 2, mediante la instalación de un depósito de combustible de mayor capacidad. Pues es híbrido. Yo creería que sí también. También, listo. Opción 3, incrementando el tamaño de la batería HV, de alto voltaje, pues. Pues sí, porque es híbrido. Puede funcionar con Bueno, las dos. listo. Incrementando la potencia del vehículo. No, No, listo. no Comprobamos, sé. perfecto, Sí. listo. Excelente. Le atinó a todas, no mentiras. Puso bastante atención a clase. Y pues en este caso, siendo ya no un vehículo de combustión interna solamente, sino un vehículo híbrido, pues tenemos la capacidad, con un banco de batería más grande, tendremos mayor capacidad o fuente de energía eléctrica y podremos aumentar la autonomía. ¿Listo? Tenemos por acá, listo, eléctrico, totalmente eléctrico. Ven, primera potencia de ruedas. Eh, eh, listo. Miremos a ver. Eduard López, ¿está? Sí, señor, pero yo me acabé de conectar porque estaba en clase de la universidad. Ah, bueno, listo. Eduard Gómez. Eh, Luis Carlos Pavón. Señor, Luis Carlos, ¿qué más? ¿Cómo está? Entonces, ayúdeme con esta. ¿Qué se puede decir de las características de las categorías? ¿Cuáles categorías? Las que hablamos. Entonces, las características difieren para cada categoría, por eso hay una subdivisión. O las características son las mismas para cada categoría, por eso no hay subdivisión. las características difieren para cada categoría, por eso hay subdivisión. Listo, miremos a ver. Bien, perfecto. Es decir, significa que cada vehículo de estos que hemos mencionado tendrá que un motor eléctrico más grande, que un banco de baterías más grande, que uno tendrá motor de combustión, el otro no, que este, por ejemplo, el vehículo de solamente combustible
no tendrá motor eléctrico, ¿sí? Entonces las características, la disposición, esto realmente lo llamamos como arquitectura del vehículo eléctrico o el vehículo de movilidad eléctrica, difiere dependiendo de cada una de las clases. ¿Listo? Bien. Bueno, muchachos, entonces yo creo que por hoy vamos a dejar hasta acá. No sé si alguien tiene alguna otra duda o pregunta para ya mañana centrarnos un poquito más en el funcionamiento y en cada uno de esos modos que podríamos tener dentro de estos vehículos. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas o comentarios? Perfecto. ¿Dónde va a quedar la clase de guardar? Creo que queda o en mi computador o en el qué, o en el Zoom. Yo miro ahorita, tan pronto terminemos, y se las comparto a través de algún enlace. Voy a mirar a dónde se las cargo. ¿Listo? Y de pronto por YouTube un canalcito, Ah, bueno, sí. subirlas ahí. Perfecto. Listo. En el mío para que me den vistas y me siguen y dan like. Eso. Listo. Listo, muchachos. Bueno, entonces que tengan buena noche, que descansen y nos vemos el día de mañana. Feliz noche, Dale. profe. Chao. Bueno, Bueno, gracias, chao, bueno. chao. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche. El Señor los bendiga. Listo, gracias.